Hola, hola a todos, ¿cómo están? La clase de hoy vamos a hablar sobre por qué la mayoría de los terapeutas holísticos no logran vivir de sus dones y cómo podemos cambiar esto. Entonces es súper importante que ustedes se cuestionen, ¿sí? Si tienen un montón de certificaciones espirituales, de contenido holístico, su biblioteca está llena de diplomas, de libros, de cosas que han hecho, pero aún no logran vivir de sus terapias, aquí vamos a darles algunas pautas, algunos tips para que ustedes puedan movilizarse hacia la acción. Resulta que muchos terapeutas, porque a mí me pasó, entramos en ese círculo y caemos en ese círculo. A mí me gusta estudiar sin parar. Sé que muchas de ustedes y muchos de ustedes también lo han vivido. Se sienten cada vez más preparados, pero resulta que ir a la acción nunca llega. Es como de alguna manera difícil saber por dónde comenzar, ¿cierto? Y cuando llega una oportunidad, entonces nos invade ese miedo de empezar a decir, ¿y si no soy suficiente? ¿Y si cobro mucho? ¿Y si no me pagan? ¿Y si llegan personas que yo no sé qué voy a hacer con ellas o cómo tratarlas? ¿Y si no se sana? ¿Y si, ¿cierto? Entonces, el problema no es el problema es que ese don se queda guardado y cuando se guarda, pues de alguna manera no sanamos nosotros mismos ni nosotras mismas, ni tampoco impactamos la vida de nadie más, ¿cierto? Entonces eso es como tener algo, un tesoro, pero un tesoro que yo no permito o no me permito disfrutarlo, ¿sí? O vivir de él. Entonces aquí es donde empieza a pasar todo aquello de esta verdad incómoda donde la mayoría de nosotros como terapeutas empezamos a creer que si estudiamos lo suficiente, es como que si mágicamente del cielo nos llegara cómo entender, cómo dar ese salto cuántico de vivir de las terapias, pero realmente no funciona así, ¿sí? Y debo decirte pues que no es falta de dones, tú naciste con el canal abierto, con la intuición, con la sensibilidad, con esa capacidad personal de acompañar a otros y sostener procesos, ese regalo, digamos, eso que las personas no tienen tú por el derecho de existir o por el beneficio de ser parte de este aquí, de este ahora, lo tienes, ¿sí? Tampoco es falta de preparación. Supongo que llevas años, meses invirtiendo y haciendo cursos, certificaciones, rituales, pócimas mágicas, etcétera. Tienes miles de diplomas, de certificaciones, pero digamos que eso por sí solo pues no resuelve el tema de las cuentas y tampoco, más allá de las cuentas, tampoco te permite vivir de la pasión o de eso que es tu misión del alma, ¿cierto? Entonces es muy importante también tener en cuenta eso, que la preparación no lo es todo. Digamos que la incomodidad real está como en tres bloques digamos que de aspectos, ¿sí? Para darles un nombre. La primera de ellas es la falta de estructura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que tú sabes cómo sanar, conoces los protocolos, conoces, eh, digamos, la técnica, pero no sabes cómo presentar lo que haces de manera clara y práctica. Es decir, cómo hacer que los demás entiendas tú entiendas para que los demás entiendan lo que tú quieres ofrecerles, ¿sí? Y cómo presentar eso al mundo. En ocasiones hablamos con mucha espiritualidad, pero las personas no entienden qué problema concreto le vas a ayudar o le vamos a ayudar a resolver. Entonces ahí es donde está ese tema de la estructura. Por eso es súper importante construir no solamente cómo serán tus sesiones, sino tu modelo terapéutico. También, pues parte de ese tema de falta de estructura es como tener un tesoro en las manos, ¿cierto? O como decía ahorita, ese cofre, pero no tener o el mapa para mostrarlo al mundo o esa, digamos, habilidad para lanzarte a hacerlo, ¿sí? Por alguna razón los seres humanos
tenemos como cierta, como miedo a brillar, no sé, es como paradójico, ¿cierto? Pero nos pasa a muchos, y me incluyo pues dentro de ese grupo de personas. Está el miedo a cobrar, que sería el segundo aspecto, y aquí es donde la mayoría se queda pues atascada, porque de alguna manera hay como cierta creencia en el colectivo de que si le ponemos un precio a esto que es espiritual, como que se le quita como esa genuinidad o ese componente espiritual. Incluso hay personas que he escuchado que dicen como que deja esa pureza o o como que están vendiendo el alma por ponerle precio a los temas espirituales, ¿sí? Y también en el peor de los casos es que he escuchado también personas que le temen a que la gente piense que son interesadas por cobrar por estos dones. Entonces, y se empieza a dar un asunto, y es que entonces está bien al principio, mientras vamos testeando nuestro modelo y demás, y la técnica, pues brindar algunas sesiones, pero también pasa que ya cuando conoces por dónde, qué, dónde, pues todo lo que quieres hacer, cuando alguien te pregunta cuánto cuesta la sesión y tú contestas lo que tú quieras aportar o lo que sientas en tu corazón, o no te preocupes, es un regalo, de alguna manera estamos actuando desde un autosabotaje que se disfraza de humildad, ¿sí? Entonces, también pasa otra cosa que a mí me pasó. Entonces es como un deber moral de atender a las personas que lleguen, así tú no sepas cómo tratarlas, así no sepas cómo ayudarles en ese momento porque tienen, digamos, de pronto síntomas o algo que tú no manejas en profundidad, tipo, no sé, un autismo o un cáncer pues ya terminal, no sé, y es de tus primeros consultantes, y hay esa creencia de que si tú no lo atiendes, entonces no te van a llegar más, ¿sí? Pero no te sientes cómoda atendiendo a ese consultante, o porque no sabes cómo hacerlo, no por él como persona, sino por tu manera de actuar o por tu manera de llevar ese proceso terapéutico. También están pues que nos limitan mucho, ¿cierto? Las creencias que están asociadas al dinero. A todos, creo que, sobre todo en la idiosincrasia latinoamericana, nos enseñaron mucho el tema de que el dinero es sucio, de que no puede tener una conexión o no tiene relación con lo espiritual, que la abundancia tiene que ver con ego, con arrogancia, ¿cierto? Y entonces terminamos pues de alguna manera repitiendo todos esos patrones de carencia, todos esos programas eh, pues que nos programan, que no son de nosotros, que no son nuestros, sino que son heredados, ¿cierto? Y vivimos a merced de eso. Y también está el tema de que si no es con mucho esfuerzo, con mucho, digamos, sufrimiento, entonces es como si ese dinero no valiera, no tuviera valor para nosotros, como si no fuéramos dignos de él. Entonces, es muy importante reconocer que el dinero es simplemente energía y es energía en movimiento y hay que ponerla a circular, ¿sí? Y cuando tú recibes ese dinero por tu trabajo, no estás siendo egoísta, estás teniendo un intercambio que es justo y que tiene que ver con ese, digamos, dharma, que es todo este flujo del dar y el recibir, ¿sí? Todo este como movimiento energético que se da de la ley de contribución, ¿sí? Y es que tú me das y yo te doy. Y de reciprocidad también. Entonces, básicamente tu misión en este camino no es coleccionar diplomas o certificaciones, conocimiento, ni vivir en sacrificio. Tu misión realmente es compartir esos dones que tienes con responsabilidad y dejar que la abundancia fluya a través de ti. Porque finalmente si tú no estás bien, no puedes sostener a nadie más, ¿sí? Entonces es súper importante ese tema. Ahora, ¿cómo vamos entonces a pasar a la acción?
Lo primero tiene que ver con humanizar el mensaje. Cuando nosotros le decimos a los consultantes, te lo digo porque yo pasé por ahí, pues entonces les digo, yo empecé regalando sesiones, sentía en ocasiones culpa cada vez que cobraba o que pensaba en cobrar, no sabía si era mucho o poquito, si era mucho, entonces de pronto estaba abusando y si era muy poquito me estaba quitando valor, ¿sí? Al final, cuando nosotros hacemos eso, lo que empieza a pasar es que tu agenda está llena, pero no te llega el dinero, ¿sí? O sea, no hay esa ley de, de retribución. Y ya pues un día entendí que regalar mi energía no era ayudar, sino quitarme valor. Entonces ya ahí fue cuando yo decidí poner un precio claro y sostenerlo con amor, y entonces todo empezó a cambiar. Pasé de dar sesiones gratuitas a cobrar súper, pues de manera muy clara, y ya puedo decirles que en 2 meses estaba facturando solo $4,000 al mes, solo de las terapias, ¿sí? Y la diferencia aquí no fue un nuevo don, sino simplemente una nueva mentalidad. O sea, había que cambiar el chip. Y eso es parte de lo que, es como la base de lo que hay que hacer para poder ir a dar o llegar a ese tema de esos pasos que son simples para dar ese salto cuántico. El paso uno es enfocarnos en un nicho. No podemos sanar a todos por más que queramos, ¿sí? No somos dioses, ni mucho menos, aunque a veces creemos que somos salvadores. Y mientras más claro sea como tu segmento de mercado o ese grupo específico a los cuales te quieres dirigir, más fácil será el mensaje. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo si yo digo, yo soy terapeuta holística y hago sanación o alineación de chakras, a decir, no soy terapeuta holístico para todos, ayudo a mujeres que quieren sanar bloqueos emocionales con geometría sagrada. Estás dándole una claridad a tu segmento, y sobre todo las personas que lleguen a ti ya saben con claridad qué es lo que están buscando. No da pie a confusión, ni mucho menos a que te hagan pedidos que no tiene que ver por ahí, pues con lo que tú ofreces o con lo que quieres ofrecer. El segundo paso es cobrar, aunque sea poco, pero cobrar, ¿sí? El dinero es energía, ¿sí? Y cuando nosotros damos, pero no recibimos, se corta el círculo energético y queda como incompleto. Y aunque sea un valor simbólico, empieza a poner precio, ¿sí? Eso va entrenando tu mente y acercándote al desmonte de esa creencia limitante del cobrar, y tu consultante también va aprendiendo que debe valorar tu trabajo, ¿sí? Y que tiene un costo, que tiene un valor. Cuando digo costo, no porque sea mucho, sino como que tiene un precio para él el acceder a ese servicio. El tercer paso es usar la red social como vitrina, pero no como diario personal, ¿sí? Digamos que ahí lo primero es pues no subir fotos de nosotros como terapeutas eh, simplemente, o frases inspiradoras sueltas, sino que ahí hay que hacerse una pregunta importante, y es qué contenido mostraría lo que sé y lo que puedo aportar a la vida de otras personas. Esa es la pregunta clave para poder empezar a usar la red social como vitrina. Y cuando hablamos que utilizar la red social como vitrina, ¿qué quiere decir? Pues que la gente entienda qué problema o qué situación o qué desafío ayudas a resolver, y cómo acceder a ti, cómo trabajar contigo. Y quiero que te lleves esta frase que es bastante importante, y es que el mundo no necesita más terapeutas con conocimiento, necesita terapeutas que accionen, que se atrevan a cobrar y que se atrevan a mostrarse. Porque el don guardado en un cajón o en tu corazón no sirve. Y cuando te atreves o te lanzas a ponerlo al servicio, no solo estás sanando a otros, sino también tu abundancia, tu autoestima y tu propósito.
Y no se te olvide que el universo te eligió como canal y ahora te toca a ti elegir vivir de ello. No en vano te lo dieron, te dieron esa posibilidad, ¿sí? Entonces acuérdense que el problema no es la falta de dones ni la falta de preparación, es ese temor por nuestras creencias de dar el salto cuántico, de ir a la acción, ¿sí? Pero ustedes ya tienen toda la información, todo lo que necesitan, ¿sí? Es súper importante que ustedes se elijan también en este camino que decidieron tomar, ¿sí? Porque cuando ustedes se eligen, los terapeutas que van a llegar a ustedes o con los cuales van a tener ese contacto, perdón, los consultantes con los que ustedes van a tener ese contacto, van a ser consultantes que están buscando un terapeuta, o sea, vas a traer ese tipo de personas que están en tu nicho, porque ese es el mensaje que estás brindando y no solamente el mensaje, es la manera en la que estás resonando desde tu frecuencia y tu vibración. Entonces esos son los consultantes que vas a traer y que van a llegar a ti. Y ese va a ser también tu distingo. Muchas de las cosas que ocurre con los terapeutas cuando yo miro en redes y cuando hacemos análisis con Majo del equipo de redes, no tienen muy claro ni muy definido el nicho de mercado. Entonces la comunicación es muy ambigua, como que hacen de todo pero no hacen nada, ¿sí? Entonces el reto es ese, que tú logres tomar una decisión que no es una decisión que no puedas modificar en el tiempo, ¿sí? Tú puedes empezar concentrándote en algo específico y a un nicho específico y a medida que vayas avanzando vas abriendo y expandiendo tu mercado, porque esa también es otra de las cosas que ocurre cuando tú estás eligiendo tu o construyendo tu modelo terapéutico y es, pero quiero hacer esto, pero quiero hacer esto también, pero quiero hacer esto también, pero quiero hacer esto también. Entonces es súper importante como en principio empezar con algo que sea claro, concreto, preciso, para que puedas comunicarlo de esa manera y que esas personas vengan a ti y poco a poco puedes ir introduciendo eh, otros servicios. Cuando tú ves que lanzan un producto al mercado, sacan, no sé, voy a poner cualquier ejemplo, mantequilla sin sabor, pero entonces ya después, si esa mantequilla funciona en el mercado, entonces luego ponen mantequilla con tocineta, mantequilla cero, pues light o sin grasas trans, no sé. Luego ponen mantequilla con ajo, mantequilla con hierbas, mantequilla, ¿cierto? Porque hay que testear también el mercado y verificar cómo se va dando esa comunicación y cómo se va moviendo tu mercado y ya luego puedes que te conozcan y que esté nutrida tu audiencia y que sepan quién eres y demás, puedes empezar a ampliar el espectro, empezar a ampliar tu mercado objetivo y desde ahí pues empezar a agarrar o a coger, digamos, un segmento de mercado mucho más amplio. Espero, chicas y chicos, que les haya gustado esta clase de hoy. Les mando un abracito grande y hasta que nos volvamos a ver. Chao, chao.